¿En qué unidad, en qué unidad eso está, profe? Porque yo busqué mucho y no encontré nada. ¿Qué cosa? ¿Y ese ejercicio en qué unidad estaba? No, y el ejercicio era el que hacíamos en el StarSoft. O sea, más de eso todavía no hicimos. Que estábamos todavía, creo que Ah, vos hiciste. en la plataforma no está. Sí, está. ¿Está en qué unidad? Y está en la unidad 8. Unidad 8. Sí, Yo, yo hice ese, profe. sí, vos hiciste. Sí, sí, yo hice ese. Gracias, profe. Quería, o sea, les voy a mostrar. Vamos a esperar si es que el internet está un poco, ahí recién está un poco más. No sé qué le pasa, está cargando todavía la página. Bueno, eh, la Sí. idea es, como les dije, la idea era cargar en el StarSoft, cargar en el StarSoft. Ahí desactivé el audio del compañero. Cargar en StarSoft y poder hacer también algunos ejercicios. Vamos a dar un poco de parte teórica y después vamos a ver si podemos hacer un ejercicio también. También tengo un material de estado financiero que vamos a desarrollar también con lo que resta del programa, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a dar cuentas y documentos por cobrar, que es una parte del estado financiero, ¿verdad? Que es una parte del activo más bien, ¿verdad? Es una parte del activo que son todos aquellas cuentas que nosotros tenemos que vamos a cobrar en un periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no cobramos? Si no cobramos, pasa un año, no cobramos, podemos seguir teniendo en cuentas a cobrar. Pasa 2 años, no cobramos todavía nuestra cuenta, podemos seguir siendo. Cuando se cumple el tercer año, pues pasa a cuenta incobrable, ¿verdad? ¿Qué es? Cuando es cuenta incobrable, ¿qué es? Que dentro del balance es una pérdida, ¿verdad? Ya deja de ser, ya deja de ser un activo donde que yo iba a cobrar y nunca cobré, ya es una pérdida. Por eso, o sea, por eso muchas empresas tienen su política para dar crédito a empresas o a personas, ¿verdad? Para reducir sus cuentas incobrables, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice el documento, lo que dice el material. Las cuentas y documentos por cobrar son cuentas del activo de naturaleza deudora. ¿Qué significa de naturaleza deudora? Que ustedes se habrán dado cuenta cuando hicieron el ejercicio en el StarSoft que habían algunas cuentas que siempre estaban en el debe. En el debe que una vez que yo registro en el libro diario, siempre están en la primera columna. Y esas son las cuentas de naturaleza deudora, que son los activos y las pérdidas son de naturaleza deudora. Y los pasivos y las ganancias son de naturaleza acreedora. O sea que eso es uno de los principios contables que tienen que manejar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si cargan? Supongamos que ustedes tengan el sistema, el StarSoft tengan, y hay 2 o 3 cuentas parecidas, por ejemplo, como vimos por ejemplo que había IPS a pagar en el plan de cuenta y también había IPS
aporte patronal pagado, IPS 9% pagado, que eran gastos. ¿Qué pasa? Uno es de naturaleza deudora. Deudora es que yo al registrar pongo en el debe, y otro es de naturaleza acreedora, que yo al registrar pongo en el haber, y yo debo manejar qué tipo, si es activo, si es pasivo, porque si no puedo cargar equivocadamente y voy a tener mi contabilidad en saldo rojo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice el concepto. Según las NIT son las normas internacionales de contabilidad. NIT 39, préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinados, que no se negocian en un mercado activo y son de distintas entidades. Bueno, clasificación de los documentos a cobrar. Vamos a ver luego un balance. Les voy a mostrar, aprovechando que estamos dando este ejercicio, le voy a mostrar un balance que tengo, un material que conseguí, ¿verdad? Que también quiero poner acá en la plataforma. La clasificación de cuentas a cobrar es por su disponibilidad. O sea que yo tengo cuentas a cobrar a largo plazo y cuentas a cobrar a corto plazo. Por su origen, pueden ser de clientes, que lo más natural es que mi cuenta a cobrar sea de clientes, que generalmente se utiliza luego la cuenta clientes. O puede ser otros deudores, como puede ser administrativo, constitutivo, de contingencia, contingente, y son generalmente cuentas a cobrar, luego se suelen clasificar por su carácter legal, documentadas y no documentadas. Por ejemplo, las documentadas son letra de cambio, pagaré, ¿verdad? También, por ejemplo, un documento, una factura es un documento, pero no tiene, o sea, no es lo mismo un pagaré que una factura, ¿verdad? O que una letra de cambio, ¿verdad? Que es donde que está firmado, ¿verdad? La factura sirve de documento, pero no tiene tanto respaldo, ¿verdad? Después vamos a ver problemas de valorización de las cuentas, ¿verdad? Para verificar la correcta valorización de las cuentas, se realizarán los siguientes procedimientos. Asegurarse que el tratamiento contable dado a las operaciones efectuadas con las cuentas de este grupo siguen las normas de valoración de los principios generales de contabilidad. ¿Cuáles son las normas de valoración? Por ejemplo, se debe tener un valor nominal donde que figuren realmente el valor. Siempre tiene que tener un valor, ¿verdad? Yo no puedo poner nomás no puedo poner sin valor, por ejemplo. No puedo poner deuda cero, o sea, siempre tiene que tener un valor. Y en algunos casos tienen intereses, en algunos casos tiene mora, que también eso está regulado, ¿verdad? La mora, el interés también hasta cierto punto nomás se le puede poner mora. Rendimiento. ¿Cómo yo puedo rendir? ¿Cómo yo puedo saber si mis cuentas a cobrar realmente yo estoy cobrando o tengo mucho y no cobro? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, yo tengo muchas mercaderías a crédito y estoy dando mi mercadería, pero no estoy cobrando nada? ¿Hasta qué punto puedo disminuir mis entregas y tratar de cobrar? Para eso también se hace un cálculo que
es un análisis financiero que se hace en las cuentas por cobrar de ventas. Se divide las cuentas por cobrar dividido las ventas netas a crédito, ¿verdad? Y se saca un porcentaje para saber. En este caso acá el ejemplo es cuentas por cobrar, tenemos el 35% que estamos cobrando de nuestras ventas a crédito, ¿verdad? Que relativamente está bien todavía, ¿verdad? El resultado representa el porcentaje de las ventas anuales que están pendientes de ser liquidadas por los clientes. Cuando las cuentas por cobrar incluyen el IVA, esta se debe deducir para que sean comparables con las ventas. Otro marcador del nivel de incursión es, también, por ejemplo, se ve días en cartera. Días en cartera significa los días que los días que pasan para que yo pueda cobrar, ¿verdad? El promedio de cobranza se obtiene tomando como base el resultado de la razón de cuentas a cobrar a ventas multiplicando los días del año para obtener los días de crédito o por 12 para obtener los meses. Plazo promedio de las cuentas por cobrar. Acá me sale, en el primer análisis, me sale que yo multiplico mi porcentaje, que era 0,35 según este. 0,35 por 365 días me sale que 130 días es mi promedio que yo tengo para cobrar una factura, ahora para cobrar una cuenta que para mí es alto. Más de 3 meses más de 3 meses yo tengo que esperar para poder cobrar, ¿verdad? Cuentas por cobrar, también se hace el mismo análisis, pero se cambia los días por meses y tengo un promedio de 4 meses. En 4 meses yo voy cobrando mi factura. Negociaciones que los originan. Bueno, generalmente para que una empresa dé crédito tiene que conocerle bien a su cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no le conoce bien le puede dejar una deuda muy grande. ¿Y cómo uno va a empezar? ¿Cómo uno va a empezar, ¿verdad? Primero le tienen que dar una línea de crédito pequeña y si va cumpliendo todos los plazos, darle una mayor línea, ¿verdad? Y generalmente se pide todo. Algunas empresas tienen como políticas, de acuerdo a la organización y el tamaño de la empresa, ¿verdad? Tienen como política pedirle sus balances, le hacen un legajo, ven si tiene Inforcon. Algunas empresas si tienen Inforcon, por ejemplo, ya no dan el crédito a otras empresas o si ven o si tiene demandas judiciales o ahí mejor no dar nada, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tiene demandas judiciales? Que en cualquier momento se puede ir a la quiebra y cuando se va a la quiebra no es que vas a cobrar tu factura en 2 o 3 meses, sino que puedes cobrar en 3 o 4 años o inclusive puedes no cobrar, ¿verdad? Por eso se hace ese análisis también. Acá digo, las compañías regularmente otorgan crédito a sus clientes bajo la promesa de un pago de la cuenta en una fecha futura. Este crédito se realiza mediante dos principales maneras: cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Esas son las cuentas contables. Las cuentas por cobrar representan promesas de pago por parte de los clientes en una fecha determinada, la cual ocurre poco después de haberse realizado la compra. Los documentos por cobrar representan a los clientes que deben dinero y han prometido pagarlo a largo plazo. Los documentos por cobrar puede ser algún pagaré, puede ser algún pagaré, o sea, se puede documentar a través de un pagaré. Se realizan cuando los clientes forman
firman documentos conocidos como promesa de pago, que pueden ser pagarés, y acuerdan pagar el valor nominal del documento junto a los intereses determinada fecha. Bueno, registros de la creación de documentos por cobrar. Cuando una compañía acepta una nota de promesa de pago de un cliente, debe registrarlas en documento por cobrar en su libro contable. Cada promesa de pago incluye el valor nominal del documento. Rotación, análisis y vencimientos. Esto es donde se hace también el análisis que tenemos que tener de cada documento, ¿verdad? Primero de cada cliente, cuánto le tenemos que otorgar el crédito y en cuánto tiempo creemos que nos va a pagar, ¿verdad? Generalmente suele ser 30 días, ¿verdad? Rotación de cuentas por cobrar. Cuando hay variaciones desde la venta, el procedimiento es el siguiente: restarle a la inversión en cuentas por cobrar el total de venta. Esto es para calcular la rotación y análisis del vencimiento para ver en cuánto tiempo yo puedo vender un mismo producto en el año. Bueno, controles mínimos necesarios para el adecuado funcionamiento y manejo de las mismas. Registros de pagos a documentos por cobrar. Cuando un cliente paga el documento, también paga los intereses. Hay algunas empresas que ponen intereses, ¿verdad? Los bancos financieros, la mayoría ponen intereses. Pero si yo tengo un proveedor y soy un negocio, difícilmente hay algunas empresas que no ponen, ¿no? Difícilmente pongan, ¿no? Acá estamos hablando de cuentas de difícil cobro. Esas son las cuentas incobrables que, ¿cómo yo voy a manejar eso, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos en contabilidad tiene que tener un sustento legal, ¿verdad? Tiene que tener un sustento. Hay un decreto, hay una reglamentación donde dice, le voy a buscar, donde dice que 36 meses tienen que pasar para que yo pueda poner, para poner, de dudoso cobro o pérdida ya, ¿verdad? Pero tienen que pasar, según el código paraguayo, tiene que pasar 36 meses, ¿verdad? Yo no puedo poner nomás si es que pasaron 3 o 4 meses, ¿verdad? O un año, ¿verdad? Bueno, después tenemos protección, protección de cartera. Esto es más bien los bancos financieras tienen, ¿verdad? Donde tienen más desarrollado ellos su cartera y su nivel de crédito, que a cada persona que saca un préstamo se le cobra tipo un seguro de crédito, ¿verdad? Un seguro que vendría a ser la protección de la cartera, ¿verdad? Y supongamos que la cuota de tu préstamo es 500.000 y de ese 500.000 vos pagás todos los meses un 20.000 que es protección de cartera, ¿verdad? Y 1.000 personas pagan ese 20.000, ¿verdad? Y se hace una cuenta donde se va todo lo recaudado. Me parece que así está grabado. Donde se va todo lo recaudado y si hay algunas personas que no pudieron pagar o tuvieron problemas, con ese seguro se cubre, ¿verdad?
es para evitar que el banco tenga pérdidas, ¿verdad? Participación de la cartera en el activo corriente. Sabemos bien que las cuentas a cobrar y los clientes, o sea, los clientes más que nada se deben cobrar dentro del año, ¿verdad? Y por ende es un activo corriente, ¿verdad? Un activo corriente que con lo que yo cobro, tengo que poder eh, juntar para comprar mis mercaderías para volver a vender, ¿verdad? Eso es el activo corriente, ¿verdad? Que dice la cartera y el activo y el inventario son los componentes básicos del activo corriente. Por lo tanto, determinar qué porcentaje corresponde a la cartera nos ayuda a determinar si hay un exceso generado en lo que se denominan fondos ociosos, los cuales tienen un alto grado de oportunidad y financiación. Costo de oportunidad, ¿qué es? Costo de oportunidad significa que yo tengo, por dar un ejemplo, tengo un efectivo y tengo que darle el mejor uso, ¿verdad? Tengo que darle el mejor uso. Por ejemplo, acá, como dice el material, supongamos que tenga un nivel alto de venta, pero no estoy reponiendo yo a tiempo mis mercaderías que me dan esa venta, ¿verdad? Y en algún momento no voy a poder vender la cantidad que siempre vendo, ¿verdad? Cartera óptima. Cartera óptima es, cartera óptima es que todo lo que yo, todo lo que yo estoy vendiendo, todo lo que yo estoy facturando a crédito, todo cobro, ¿verdad? Todo cobro que esa es la idea del negocio, ¿verdad? Pero muchas veces pueden haber algunos que no estén pudiendo pagar, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el contenido. La cartera es el componente más líquido del activo corriente. Existe una parte mínima de inversión en cartera que la empresa necesita en todo momento y es la cartera corriente. Por otro lado, y como consecuencia del mayor crecimiento en facturación, existe lo que se denomina cartera vencida. Cartera vencida es lo que ya venció, lo que ya llegó su fecha para que pague el cliente y todavía no está pagando. Esta es la que hay que controlar, puesto que en sanas finanzas hay que determinar cuánta cartera debe ser financiada con fuente de largo plazo y cuántas de corto plazo. Bueno, procedimientos contables de las cuentas incobrables. Bueno, acá como les dije yo, las cuentas incobrables son aquellas que no se cobraron en un plazo. Acá muestra un asiento. ¿Qué pasa con las cuentas incobrables? Las cuentas incobrables generalmente en una empresa juntan todos su paquete de cuentas incobrables. Si hay pagarés, mejor, ¿verdad? Si hay pagarés, mejor. Y tratan de cobrar judicialmente, ¿verdad? Generalmente se le contrata a un abogado para que haga ese trámite y al abogado se le da un paquete, ¿verdad? No es que por un cliente nomás el abogado va, va a tener que hacer el trabajo de cobrar los clientes difíciles, sino que se le da un grupo, si no es todo, ¿verdad? Y hay algunos que negocian, por ejemplo, les sacan los intereses para que puedan cobrar, ¿verdad? Y en todo caso, si no se puede cobrar, si no se puede cobrar, ya va a embargo judicial, a otras cosas, ¿verdad? Ya va a... Bueno, vamos a leer lo que dice. Las cuentas por cobrar nacen en olas de operaciones a crédito
y se espera que sus cobranzas sean normales dentro de los términos de su vencimiento. Pero no siempre los acreedores cobran fácilmente. A veces los deudores son morosos y deben hacerse gestiones judiciales o extrajudiciales para percibir sus cuentas. Otras veces, por diversas causas, no se pueden respetar el crédito, ya sea por haberse declarado el deudor en quiebra, insolvente, etc. En este caso, la técnica contable aconseja depurar el activo, excluyendo o liquidando los malos créditos por incobrable cuando los malos créditos llegan a su nivel considerable. No hay forma de afirmar de antemano qué cuentas por cobrar se recuperarán y cuáles no. Bueno, lo que se hace contablemente, vamos a ver acá en el ejemplo, en el ejercicio. Yo tengo mis clientes que pasaron 3 años y no me pagaron. Entonces tengo que sacar yo de mi activo. Tengo que sacar de mi activo. Tengo que sacar de mi activo y llevar a cuenta incobrable, que es una cuenta de pérdida. ¿Y qué pasa si de esa cuenta de pérdida alguien me lleva a pagar después? Ahí se va otra vez a una cuenta de ingresos, pero primero tiene que irse en una cuenta de pérdida. Por ejemplo, vamos a leer. En estos casos, la técnica contable aconseja depurar el activo excluyendo o liquidando los malos créditos por incobrables cuando los malos créditos llegan a su nivel considerable. No hay forma de afirmar de antemano qué cuentas por cobrar se recuperarán y cuáles no. Por eso es aconsejable crear un fondo de previsión para las posibles también se puede hacer previsión de créditos incobrables. Yo, según los años que ya tengo dentro de la empresa, puedo sacar un promedio de cuánto más o menos son los que no se cobran, un 15, un 20%, un 10% y hacer una previsión ya, ¿verdad? Bueno, acá por ejemplo son las cuentas que se tienen, las cuentas que se utilizan para los créditos incobrables, ¿verdad? Por dar un ejemplo nomás, 550.000 honorarios del abogado, IVA, crédito fiscal del abogado, gestión, crédito en gestión judicial, etcétera. Vamos a ver un poco. Previsión para créditos incobrables por el valor que se estime incobrable. Activo. Por lo tanto, al formularse el balance se debe restar de los créditos por cobrar del activo. Tengo que restar de la previsión o también de los créditos incobrables, ¿verdad? Estimación del incobrable. Acá, antes de preparar los estados financieros, al final del periodo contable, se debe hacer una estimación del valor probable de las cuentas incobrables. Esta estimación se basa en la experiencia pasada y se modifica de acuerdo con las condiciones actuales del negocio. Vamos a ver un poco más. Después tenemos acá otro concepto que es factory. En general, compra de cartera. Esto generalmente hay muchas empresas que tienen cartera morosa y creen que ya creen que no van a cobrar o ya no quieren estar más reclamándole a su cliente y venden su cartera. Hay también empresas que se dedican a comprar carteras vencidas y son ellos los que se encargan de hacer el trámite. Vamos a ver lo que dice el concepto de factory en general. Es la operación mediante la cual una empresa vende o cede sus cuentas por cobrar a una entidad financiera denominada factor, pudiendo o no asumir el riesgo del crédito y de las gestiones del cobro. Esta operación se documenta a través de un contrato de cesión de derechos por medio del cual
el cedente empresa transmite los derechos que tiene de su deudor cliente a un tercero actor denominado concesionario. Generalmente, muchas veces pasó que uno no paga su cuenta, tal, y sacó, por ejemplo, en Claro, un teléfono, y después de un tiempo le llaman de otra empresa que no es Claro, ¿verdad? Y es una empresa que compró la cartera morosa de Claro, y están tratando de cobrar algo, ¿verdad? Bueno, después tenemos otro tipo de documentos por cobrar, que están los documentos por cobrar descontados. Generalmente enseguida se va a cortar la transmisión. Y en la segunda vuelta vamos a ver para ver ya hacer un ejercicio, ¿verdad? Documentos por cobrar descontado son aquellos cheques adelantados, por ejemplo, que nosotros recibimos como parte de pago y podemos negociar con el banco, por ejemplo, podemos negociar o podemos negociar con una financiera. Ellos no toman un porcentaje. Ellos no es que vos le llevas tu cheque y ya te dan el dinero, no. Ellos analizan de quién es cada cheque, ¿verdad? Por ejemplo, si es de una empresa que está en quiebra, te van a rechazar si el cheque viene de una empresa, si el cheque viene de una empresa